Hola a todos, vamos a revisar la fisiología del músculo cardíaco, pero vamos a empezar diciendo esto que es muy importante. El músculo cardíaco solamente se encuentra en el corazón de vertebrados y en algunos moluscos, es decir, solamente se encuentra en aproximadamente 2% de las especies vivientes. En otros animales o no tienen corazón o el corazón es de músculo estriado como los artrópodos o es de músculo liso. Vamos a ver una revisión de la anatomía del corazón. Bueno, aquí vemos el corazón cómo está situado en medio del tórax. Esta es una vista superficial. El corazón en los mamíferos es un corazón que tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Esta es una imagen por dentro del corazón. Aquí vemos algunas de las cámaras. Esta es la aurícula derecha. Y aquí vemos el ventrículo derecho y por acá vemos el ventrículo izquierdo. En esta animación se muestra cómo es la circulación en los mamíferos, en donde tenemos un corazón que tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. En realidad el corazón son 2 bombas, una bomba derecha y una bomba izquierda unidas. Vamos a ver cómo es la circulación, cómo la sangre desoxigenada y cargada de CO2 es transportada por las venas. Las venas de mayor diámetro son las venas cavas, que se vacían en la aurícula derecha. De ahí pasan al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea la sangre desoxigenada hacia los pulmones. En los pulmones la sangre se va a oxigenar y se va a eliminar el CO2. La sangre va a regresar por medio de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Luego pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo bombea la sangre a través de la aorta hacia todos los tejidos. Es decir, aquí vemos cómo la arteria aorta se va ramificando y va dando arterias de menor calibre, y esas arterias se siguen ramificando para formar arteriolas, finalmente capilares. A nivel de los capilares hay el intercambio gaseoso entre la sangre y las células de todos los tejidos. El oxígeno pasa a las células y el CO2 es recogido hacia la sangre. Finalmente esos capilares forman vénulas, luego venas, y esas venas confluyen finalmente en las venas cavas que se vacían en la aurícula derecha. Así sucede la circulación en los mamíferos. Esta es una micrografía del tejido muscular cardíaco. Aquí vemos cómo la célula muscular cardíaca son células uninucleadas que tienen forma de pantalón, es decir, esta sería la cintura y esta las piernas. También vemos que la fibra muscular cardíaca es estriada, es decir, las miofibrillas están arregladas en sarcómeras
Y vemos también las uniones entre las células que se llaman discos intercalares, que serían estos de aquí. Están formados por desmosomas, que son estas uniones, que son las uniones intercelulares que hacen que se unan fuertemente una célula con otra. Y aparte tenemos en los discos intercalares uniones de tipo gap, o sea, gap junction o uniones comunicantes. Recordemos que las uniones de tipo gap permiten la sinapsis eléctrica, es decir, hacen que las aurículas y los ventrículos se comporten como un sincicio funcional, es decir, como una célula gigante del tamaño de las aurículas y de los ventrículos. Esto permite que si una célula del corazón dispara un potencial de acción, este se transmitirá por las uniones de tipo gap a todas las células del corazón. De las aurículas y ventrículos se contraerán al unísono, produciendo su función de bomba. Continuando con esta introducción de anatomía del corazón, vamos a ver lo que es el sistema intrínseco de conducción del corazón. Bueno, aquí estamos viendo el sistema de conducción del corazón. Está formado por células musculares cardíacas especializadas solamente en la conducción de potenciales de acción. El sistema está formado por los siguientes componentes. Tenemos aquí en la entrada de la vena cava y la aurícula derecha, tenemos al nodo senoauricular, que es el marcapaso del corazón. Luego tenemos fibras internodales que comunican este nodo senoauricular con este otro nodo que se llama nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular también tenemos células marcapaso. Después siguen fibras de conducción que se llama el haz auriculoventricular o haz de His, que es este. Y finalmente fibras que se meten entre todas las fibras ventriculares, entre todos los miocitos ventriculares, y que hacen sinapsis con todas las fibras ventriculares. Y estas son las fibras de Purkinje. En esta diapositiva les muestro una tinción especial para las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje se ven aquí en verde, y vean cómo las fibras de Purkinje corren sobre los miocitos ventriculares. Aquí vemos la célula de Purkinje, como es una célula especializada en la conducción. Vemos que no tiene, es muy delgada, es decir, casi no tiene miofibrillas. Aunque es una célula muscular cardíaca, tiene muy poco aparato contráctil, es decir, miofibrillas, y hace sinapsis con las fibras musculares cardíacas de los ventrículos. Aquí vemos cómo está sobre las células ventriculares. Entonces, les había comentado que el nodo senoauricular es el marcapasos del corazón.
porque ahí se van a generar potenciales de acción de forma automática, y esos potenciales de acción van a ser transmitidos directamente por medio de uniones de tipo gap a las células auriculares y a las fibras internodales. Entonces, los impulsos van a pasar a las aurículas, a las fibras, a los miocitos auriculares, y también por medio de las fibras internodales van a pasar al nodo auriculoventricular. Ahí en el nodo auriculoventricular la transmisión del potencial de acción va a sufrir un retraso, y ese retraso va a ser muy importante para que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos. Entonces, vean aquí cómo primero se están contrayendo las aurículas y luego se contraen los ventrículos. Entonces, los potenciales de acción se propagan de las células autorrítmicas del sistema de conducción, es decir, del nodo seno auricular, a las células contráctiles de aurículas y ventrículos a través de este sistema de conducción. Subsecuentemente, los miocitos auriculares y ventriculares se contraen, y es el evento mecánico que causa el latido cardíaco. Ahora vamos a revisar el potencial de acción cardíaco. Ya vimos que las células autorrítmicas del nodo seno auricular, que son parte del sistema de conducción intrínseca del corazón, generan potenciales de acción que se diseminan a través del corazón, disparando la contracción de las células contráctiles del corazón, es decir, de aurículas y ventrículos. El potencial de acción generado en las células autorrítmicas crea una onda de despolarización que se disemina a través de las uniones de tipo gap. Voy a hacer clic en la célula autorrítmica para ver cómo la onda de despolarización se disemina a través de las uniones de tipo gap. Ya lo vieron, primero se despolariza la célula autorrítmica y esa despolarización se propaga luego hacia la célula contráctil. Vamos a analizar el mecanismo por el cual las células autorrítmicas pueden disparar potenciales de acción de forma automática. Es decir, el corazón no necesita una inervación que esté ordenando la contracción de las fibras contráctiles, como en el músculo esquelético. El corazón puede disparar potenciales de acción de forma automática, y eso es gracias a las células autorrítmicas del nodo seno auricular, que poseen tres tipos de canales iónicos que permiten esa autorritmicidad. Y estos son el canal de sodio de tipo Fonny, y ahorita voy a decir por qué se llama o lo nombran de tipo Fonny. La palabra Fonny significa chistoso en inglés, y vamos a ver por qué estos canales de sodio dependientes de voltaje de la célula autorrítmica son chistosos o inusuales. También la célula autorrítmica tiene canales de potasio dependientes de voltaje y canales de calcio dependientes de voltaje.
la iniciación de potenciales de acción en las células autorrítmicas se lleva en 3 pasos. Uno es la generación de un potencial marcapaso, es decir, de una despolarización lenta, que ahorita vamos a ver, de una despolarización rápida debida a la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje y a una repolarización debida a la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, los canales de sodio de tipo Fonny se abren y entra el sodio. El sodio provoca una despolarización lenta que le llamamos potencial marcapaso. Al llegar a un cierto umbral, por ejemplo aquí cerca de los 50 milivolts, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, como se muestra en la siguiente animación. La despolarización llega a un cierto umbral y ese es el umbral para la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Los canales de calcio se abren entre el calcio y provoca una despolarización rápida, que es una espiga de calcio. Esa misma despolarización también provoca la apertura de los canales de potasio dependientes de voltaje. Se abren los canales de potasio, sale el potasio y eso provoca la repolarización. Y aquí viene lo chistoso de los canales de sodio Fonny. Y esto es que estos canales de sodio dependientes de voltaje de tipo Fonny se abren cuando la célula se repolariza. Es decir, cuando la célula alcanza un voltaje muy negativo como de menos 60, estos canales se abren y entonces entra el sodio y vuelve a provocar el potencial marcapasos, es decir, vuelve a despolarizarse la célula, que hace que se vuelva a abrir los canales de calcio, entra el calcio y vuelve a generar la espiga de calcio y vuelve a repolarizarse, y así el potencial de membrana siempre está oscilando. Nunca las células autorrítmicas tienen un potencial de membrana estable, siempre está oscilando entre un valor mínimo de menos 60 y un valor máximo de 0. Y ese potencial, pues como ya vimos, se propaga a través de las uniones de tipo gap a las células contráctiles. Ahora vamos a ver lo que pasa en las células contráctiles. La célula contráctil en el estado de reposo tiene los canales de sodio dependientes de voltaje, tiene también canales de potasio dependientes de voltaje y canales lentos de calcio dependientes de voltaje. El potencial de acción en las células contráctiles también tiene 3 fases: la fase 1 de despolarización rápida, una fase de meseta y una fase de repolarización. En la fase 1 de despolarización rápida, los iones positivos que fluyen a través de la unión gap, ahí vemos como los iones positivos están fluyendo a través de la unión gap, hacen que se despolarice la célula contráctil y esa despolarización provoca la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. La entrada de sodio provoca la despolarización y esa despolarización hace que se abran los canales de sodio dependientes de voltaje entre el sodio y despolariza la célula desde menos 80 milivolts hasta más 20. Es una despolarización rápida debida a la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Posteriormente van a pasar 2 cosas, aunque aquí no se muestra.
esa misma despolarización va a abrir tanto los canales de calcio dependientes de voltaje como los canales de potasio. Y la apertura de estos dos va a hacer que por un lado esté entrando calcio despolarizando, pero por otro esté saliendo potasio, y eso va a hacer que el potencial de membrana, al tener estos dos canales abiertos, se estabilice formando una meseta. Aquí vean cómo la apertura de los canales de calcio provoca la entrada de calcio, ¿sí? Pero aquí no se ve en la animación, pero también los canales de potasio se abrirían y estaría fluyendo potasio hacia afuera, balanceando la entrada de iones positivos con la salida de iones positivos, y eso crea una meseta, ¿sí? Una meseta que hace que el potencial de acción cardíaco dure muchos milisegundos, tantos como 300 milisegundos, que si nos fijamos en comparación a los potenciales de acción de las neuronas, es una duración bastante larga. Finalmente, estos canales de calcio se cierran y solamente quedan abiertos los canales de potasio, permitiendo la repolarización. Y así se ven los potenciales de acción en las células, por ejemplo, ventriculares, con una duración muy larga de unos 300 milisegundos. En esta diapositiva muestro la anatomía interna de una célula muscular cardíaca, donde encontramos los mismos elementos estructurales casi iguales que encontramos en la célula muscular esquelética, es decir, tenemos abundantes mitocondrias que permiten darle energía para la contracción. Tenemos el arreglo de los miofilamentos en sarcómeras, las líneas Z, las sarcómeras. Tenemos también los túbulos T, y el retículo sarcoplásmico está menos desarrollado. La única diferencia con el músculo esquelético es que el músculo cardíaco depende mucho de la entrada de calcio del exterior de la célula. Al abrirse los canales de calcio dependientes de voltaje que ya vimos anteriormente, entra el calcio, y ese calcio que entra hace que también se libere calcio del retículo sarcoplásmico. Esto es lo que se llama liberación de calcio mediada por calcio. Y tanto el calcio externo como el calcio liberado por el retículo sarcoplásmico es lo que permite la formación de puentes cruzados y la generación de la fuerza contráctil. Aquí vemos en otra diapositiva cómo la entrada de calcio, ¿sí?, hace que se libere el calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces el calcio que entra más el calcio que se libera es lo que dispara la contracción. Hemos visto que el corazón es autorrítmico y por qué es autorrítmico, pero el corazón también está inervado por el sistema nervioso autónomo, tanto por la rama parasimpática como por la rama simpática. Recuerden que el sistema nervioso autónomo, la rama parasimpática, se le llama craneosacra, y es un sistema disináptico donde tenemos una neurona preganglionar que está en el bulbo raquídeo. Aquí muestro el bulbo raquídeo, aquí estaría la neurona preganglionar, ¿sí?, y fibras que van a salir de esta parte del bulbo raquídeo, que son las fibras preganglionares parasimpáticas, que van a ir a través del nervio vago
y que van a hacer sinapsis con ganglios autonómicos que ya están muy cerca del corazón. La fibra postganglionar parasimpática inervaría lo que es solamente la región de los nodos. Activación del sistema parasimpático entonces hace que el corazón disminuya la frecuencia cardíaca. Por otra parte, vemos aquí al sistema nervioso simpático, que si se acuerdan es toracolumbar, ¿sí? Que es un sistema disináptico en donde tenemos las neuronas preganglionares que están en la médula espinal y que hacen sinapsis con las células postganglionares aquí en los ganglios autonómicos simpáticos paravertebrales. La fibra postganglionar inervaría a todo el corazón, lo que son tanto la región del nodo senoauricular como aurículas y ventrículos. Entonces, la activación del sistema simpático lo que hace es que aumente la frecuencia cardíaca por estar inervando la región del nodo senoauricular, y que aumente también la fuerza de contracción al estar inervando los ventrículos. Aquí vemos la inervación del sistema simpático, cómo es realmente tanto a aurículas como a ventrículos como a la región de los nodos. Entonces, la inervación autonómica lo que hace es modular la frecuencia cardíaca. El parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y la activación del simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, aquí tenemos este programita que es una simulación de el corazón, de un corazón de rana aislado que está conectado a un transductor de tensión, y como sabemos el corazón pues es autorrítmico. Aquí lo tenemos fuera de la rana y solamente es bañado por una solución Ringer en condiciones óptimas. Aquí vemos que cada vez que el corazón se contrae, jala del hilo y provoca una contracción, que sería la sístole ventricular, y luego hay un periodo de relajación que en condiciones fisiológicas sirve para que el corazón se llene de sangre. Vamos a ver qué es lo que pasa si le ponemos unas gotas de acetilcolina, o, como aquí se muestra, de una sustancia que mimetiza a la acetilcolina, que se llama pilocarpina. Vean que la frecuencia es de 59 latidos por minuto. Y veamos qué pasa si le aplicamos unas gotas de pilocarpina, que es un agonista muscarínico, es decir, una sustancia que va a actuar igual que la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos que tiene el nodo senoauricular. Ahí agregamos la acetilcolina y vean cómo inmediatamente empieza a bajar la frecuencia cardíaca de 56 que teníamos en condiciones basales a 44.
Vamos a lavar la pilocarpina. Mejor lo lavamos con Ríger a 32 grados, que era lo normal. Y recupera su ritmo de frecuencia normal de 59. Si ahora aplicamos unas gotas de adrenalina, que también se le llama epinefrina, veamos lo que pasa. Recuerden que la epinefrina o adrenalina es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático que inerva el corazón. Entonces esto va a estar simulando como una estimulación del sistema simpático. Vean ahora cómo la frecuencia aumenta de 59 hasta 78. Si lavamos nuevamente la adrenalina, pues nuevamente la frecuencia se recupera a sus valores basales. Vamos a ver ahora qué pasa si tenemos el corazón, pero lo tenemos in situ en la rana y estimulamos el nervio vago. Vamos ahora a estimular el nervio vago. Suponemos que tenemos el corazón in situ en la rana y ponemos un electrodo en el nervio vago. La frecuencia basal es de 60 y vamos a aplicar estímulos con una cierta frecuencia, por ejemplo bueno, vamos a hacer otro experimento. Suponemos que aquí tenemos el corazón de la rana, pero in situ lo tenemos igual conectado al transductor de tensión y ponemos un electrodo en el nervio vago. Vamos a hacer estímulos continuos a una cierta frecuencia al nervio vago y vamos a ver qué pasa con la frecuencia cardíaca. Aquí vemos que la frecuencia cardíaca basal es de 60. Ahora vamos a aplicar los estímulos. Vamos a ponerle que vamos a aplicar 15 estímulos por segundo. Y vean, de 60 empieza a bajar. Va en 48, 47, 46, 45. Vean cómo la estimulación parasimpática hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Esto es todo. Gracias por su atención.